espero que bien, espero que dentro de toda la situación que se esté pasando estén con salud y que lo demás va a ir fluyendo y se va a poder ir armando. Bueno, hoy nos toca un tema que tiene que ver con esto, tiene que ver con poder pensar qué es la juventud y qué es la adultez. Yo les podía decir que si tuviera que pensarlos de una manera gráfica, pensaría en la adolescencia como las olas de Mar del Plata, en el fondo, esas que se surfean, que uno se cae. Yo no sé surfear, pero sí sé que cuando uno aprende a tratar de dominar esas olas, se cae, se revuelca, a veces sale un poco lastimado o herido, aprende, se divierte y tiene esta cosa de lo imprevisto, de la ola que llega y que hay que esperarla que llegue. Sin embargo, si yo tendría que describir la adultez y la juventud, la pondría en el lugar de la orilla, de esa ola que llega, que empuja, pero que es mucho más fácil de dominar y de disfrutar en algún punto y más previsible también. ¿Qué es lo que nos pasa en la adultez? Y en la juventud, propiamente dicha. Yo les diría que acá no tenemos una adquisición etaria. Sí podríamos decir que es como a predominancia, digo, el fin de la adolescencia va dando lugar al comienzo de la juventud y cuando esta juventud, en términos de lo que ahora vamos a ver, se va como apagando, se va dando lugar a una cuestión un poco más monótona que tiene que ver con la adultez. Y esta adultez va dando lugar al momento de una nueva etapa que es más marcada por lo social que por lo... lo biológico está presente, pero está marcada fundamentalmente por el fin del periodo laboral, que es la tercera edad. Sea quien trabaje o quien esté por fuera del mundo laboral, pero en ambas, la etapa de la jubilación, por lo menos en nuestro país, marca una franja etaria del comienzo de la tercera edad. Lo que no quiere decir es que hoy por hoy, 60 años, para nosotros se considere tercera edad, pero sí se considera jubilado. Ahora, eso vamos a trabajarlo la próxima semana. Pensemos en juventud. Remitámonos a poder pensar cómo veníamos hablando de la adolescencia. Pensamos a la adolescencia como un momento de constitución subjetiva, de revisión, de principio de continuidad, principio de cambio en términos de los marcos identificatorios, de los lugares con los que me identificaba, de resignificación de mi discurso, de imposición de mi discurso frente a los discursos de los otros, de construcción del propio cuerpo, de enlace con nuevos vínculos, de hasta enlace respecto a la elección de una futura pareja o vínculo con quien yo quiera establecer. Digo, no tiene que ver con ese sujeto en particular, sino con ciertas ideales o ciertas cuestiones que tienen que ver con poder enmarcar qué es lo que me hace disfrutar, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta. Y habíamos hablado que tenía que ver con construirse una historia. Construirse una historia me hacía ser sujeto de un grupo o sujeto de intergeneracional. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que soy sujeto que pertenezco a una historia y que pertenezco a un enlace generacional con otra gente. Con lo cual, esto me hacía armarme una historia y un pasado. Es decir, quién soy, quién fui, de dónde vengo, qué cargo. Y poder, de alguna manera, poder poner en juego ciertas cuestiones que vienen del discurso del otro. ¿Qué quiero decir cuestiones que vienen del discurso del otro? Ciertas cuestiones que tienen que ver con la transmisión de esto fue siempre así. Y el adolescente puede decir, a ver, ¿esto fue siempre así o vos me lo transmitiste así? ¿Y por qué me lo transmitiste así? ¿Y por qué de esto no se habla en la familia? ¿Y por qué cada vez que hablamos de esta cuestión alguien se va, alguien huye, alguien no tiene una respuesta para darme? Digo, o escuchar las distintas versiones de los hechos. Y esto también tiene que ver con la flexibilidad del pensamiento, digo, con esto que estábamos viendo a nivel cognitivo del periodo formal. El periodo formal nos otorga esta plasticidad para poder conjugar distintas versiones y poder construir nuestra propia teoría, nuestra propia hipótesis. ¿Se acuerdan que fue lo que vimos la semana pasada? Con lo cual, este periodo de adolescencia me permite construir algo que se llama la identidad. Esta identidad tiene que ver con no solo cómo yo me veo, sino cómo yo pienso que me ven los otros. No siempre esta identidad es del todo, digamos, saludable, la que uno se construye más de una vez. Es bastante, en psicoanálisis se dice tanática. Tanática quiere decir que viene a ser
autodestructiva en algún punto, digo, ¿no? Es una identidad que uno se construye que a veces nos destruye precisamente, digo, porque es muy superyoica, es decir, muy excesivamente exigente, entonces nos exige a puntos y extremos de exitismo que ustedes me habían puesto en esta idea de qué es el adolescente y lo social, como enmarca lo adolescente, en este lugar del exitismo para poder pertenecer, de la exposición para poder ser reconocido por otros. Digo, cuando uno necesita demasiada exposición a los otros y el reconocimiento excesivo de los otros, tiene que ver con algo de falta de confianza en nuestra propia identidad. Porque necesitamos que el otro todo el tiempo venga a certificar que soy importante, que me ve, que me reconoce. Tenía una paciente que me dice, yo cada vez que estaba bajón me subía una foto toda diosa y necesitaba ver cuántos me ponían me gusta. Yo le preguntaba, ¿por qué? Porque eso no podía pasar con su espejo, porque no se podía encontrar diosa, como ella decía, en su espejo. Me decía, necesitaba de los otros, porque yo siempre fui, una palabra que ella me dice, la gorda de mierda para mi familia. Bueno, fíjense cómo ahí hay algo del orden de la identidad que ella se construyó en la mirada de los otros, que lo empezamos nosotros ahora, que ella es adulta, joven, podríamos decir, a poder poner en juego de por qué necesitaba hacer esa cuestión, digamos, más sintomática de exponerse en las redes sociales ante la mirada de los otros para certificar que allí había belleza que tapaba una angustia de otra cosa. Volviendo al tema. La adolescencia nos deja como ciertos saldos la construcción de un pasado, la formación de una identidad, nuevos vínculos que establece el sujeto, nuevas identificaciones en torno a esos vínculos. ¿Por qué digo nuevas identificaciones? Porque se cruza con otra gente que empieza a ser importante para este adolescente y que le ofrece otros discursos. Gente, podemos decir, gente de su edad, pares, con los cuales se identifica y construye vínculo, y otra gente que tiene que ver con las figuras de relevo o los sustitutos, tiene que ver con otros adultos que me ofrecen otro discurso y otra validación de mi propio discurso como adolescente. ¿Sí? Hasta acá, más o menos, un resumen breve de lo que deja como saldo la adolescencia. Esto no es sin la confrontación con el adulto con el adulto padre, es decir, con quien cumple esa función. Puede ser un abuelo, un tío, un padrino, pero es un momento de confrontación. Y esta confrontación implica que ese adulto no abdique, yo les decía, no renuncie a esa posición de responsabilidad respecto de ese adulto, respecto de ese adolescente, ese futuro adulto. Por eso fue mi fallido. Esta idea de que no abdique, que no renuncie, tiene que ver con que haya un adulto también muy firme en su posición de responsabilidad respecto de este joven adolescente. Con lo cual, esto va haciendo de que en estos confrontes, ¿vieron como la pelota pared, este repiqueteo que va y que viene y que va y que viene y que cada uno va dominando cada vez mejor este juego? Bueno, haga que el adolescente en este confronte va construyendo su propia identidad, sin tener que envejecer joven, yo les decía, es decir, hacerse cargo de responsabilidades para las cuales aún no están preparados. Winnicott va a decir que se produce un asesinato simbólico, es decir, en algún momento el adolescente se convierte en responsable de sí mismo y de sus actos después de un largo proceso, que son años caóticos para los padres y que necesitan los padres orientación respecto a este proceso para entender lo que es. No sé si les diría que es natural, porque biológicamente no es natural, pero sí que culturalmente existe y que es necesario para la constitución subjetiva de ese adolescente. Ese proceso me va a dar lugar a que de alguna manera se produzca este asesinato simbólico. Y lo que me va a decir Dolto, que es una autora francesa, Francis Dolto, que escribe mucho sobre adolescentes, es que el adolescente le es infiel a los padres, en tanto que los tiene que abandonar. No digo que los abandone y que nunca más los vea, pero sí que de alguna manera tiene que ser infiel a lo familiar en tanto que necesita el vínculo con lo extrafamiliar, por eso se dice infiel.
Digo, infiel viene del orden del incestuoso, digo, romper con este incesto y serle infiel en tanto que necesita irse. Y tiene que irse alegre de estarse yendo, dice ella. En términos de que lo que está queriendo plantear es que pueda no ser un... ¿Vieron cuando yo les decía el adolescente hace duelos? Y que puedan estos duelos no frenarlo. Digo, este hecho de que a veces se tengan que quedar porque hay algún familiar enfermo o se tengan que quedar porque hay algún familiar enfermo psíquicamente, a veces por una depresión, lo que implica un modo de dependencia bastante profundo del adulto respecto del joven. Esto hace que el joven, el adolescente devenido joven, no pueda construir su propio proyecto y avanzar respecto de su propio proyecto. Queda detenido en el proyecto del otro. Ahora sí avancemos en lo que es la juventud. Hoy buscaba la palabra juventud. Yo les había dicho que adolescente venía del griego y tenía que ver con crecer. Buscaba la palabra juventud y la palabra juventud implica dar ayuda. Viene del latín, se forma en la época romana y en la época romana se construyen determinadas etapas en la vida donde se determina y se ordena la vida en la familia romana. En la familia romana el lugar familiar tenía un lugar muy preponderante y el lugar del pater de la familia, el padre de la familia, tenía un lugar fundante en esa estructura familiar. Estructura patriarcal. Imagínense que vamos antes de Cristo, o sea que la estructura nos atraviesa por los tiempos. Y juventud venía después de adultez, o sea, en tiempos venía infancia, no recuerdo ahora los términos exactos en latín. Venía infancia, que era el momento sin lenguaje, venía el momento puberal, que era de los 8 a los 15 años, como lo marcaban los romanos, no es como lo estamos viendo nosotros. Que tendría que ver con este proceso entre la latencia y la adolescencia. El momento adolescente decía que venía entre los 15 y los 30 años, y el momento de la juventud, perdón, el momento adolescente, no, el momento adulto, decía, y el momento de la juventud, que venía de los 29 en adelante. Lo que se suponía en la vida romana era que en el momento de la adultez se conformaba lo que se llamaba una nueva familia, ese sujeto, con lo cual esa nueva familia como que se desprendía de la familia original. Pero sin embargo, la juventud tenía que ver con dar ayuda a esa familia de origen. Con lo cual, lo que se preguntan varios autores respecto a esta idea de dar ayuda es porque uno no entiende por qué si el joven es el que necesita esa ayuda. ¿Me siguen? Pero sin embargo, el origen de la palabra tiene que ver con dar ayuda. La verdad es que a mí me gustaría pensarlo con que tal vez también empieza a hacer su aporte ciudadano, un joven. ¿Por qué su aporte ciudadano? Porque socialmente y culturalmente la adolescencia tiene un tiempo y tiene un fin también esperable socialmente. Ahora lo podemos discutir y yo hacia el final vamos a pensar qué es lo que pasa con los tiempos adolescentes. Pero socialmente se espera que en un momento de la vida este sujeto pueda empezar a hacerse responsable de sus actos, pueda empezar a contribuir como ciudadano, votando, haciéndose cargo si hay una falta penal o civil, empezando a firmar y que su firma empiece a tener un valor, pudiendo hacerse cargo de bienes, todos obteniendo un trabajo, pudiéndose casar. ¿Vieron? Fíjense cómo socialmente hay un montón de cuestiones que nos enlazan a determinada edad cronológica y que también tienen que ver con pasos y transiciones que la sociedad espera que uno vaya resolviendo y que empiece a poder hacerse cargo y ayudar de alguna manera a lo social. La cuestión es que a veces las oportunidades sociales y laborales no condicen con lo que se espera a la sociedad que se resuelva. ¿Por qué? A ver, a los 18 años la sociedad espera que uno esté preparado para un estudio universitario y el mundo laboral. Ambas cosas. Pero nuestra sociedad, por lo menos, no produce caminos de transición
en estos procesos. Digo, a ver, ¿a qué me refiero? A que si bien uno tiene la posibilidad, o sea, incluido en los últimos años en la secundaria, en hacer pasantías laborales, la realidad es que los trabajos que podemos conseguir con 18 años de edad no son trabajos que puedan ser acordes ni siquiera a lo que uno pretende estudiar o a lo que pretende formarse o a lo que le gustaría diseñar su proyecto identificatorio. Más de una vez son trabajos bastante precarios, con contratos laborales muy precarios, con lo cual esta salida de la adolescencia a la juventud podríamos decir que nuestra sociedad no la tiene bien constituida o no permite armar esta transición si no hay una familia que acompañe. Cuesta mucho este sistema o este proceso. Creo que tiene que ver con muchos años de que no se recién el adolescente se visualizó como voz, como derecho, fíjense, en el 2006, o sea que es muy reciente. Y creo que en lo personal falta algunos andamiajes o caminos que permitan esta transición. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la juventud? En la juventud se dan dos procesos psíquicos sumamente importantes. Por un lado se da la construcción de lo que se llama la otredad o la alteridad, y por el otro lado se da lo que se llama la construcción de un proyecto identificatorio. Armemos esas dos. La otredad o la genidad o la alteridad tiene que ver con la construcción de la categoría del otro sujeto, como un sujeto del deseo, es decir, como un sujeto que tiene otros deseos, otros intereses y que es distinto que yo. Y que ese otro me va a ofrecer lo que me es ajeno, ¿sí? Es decir, me va a ofrecer lo que no piensa como yo, lo que no significa como yo, lo que no representa como yo, lo que tiene otras cuestiones culturales también que yo. Y tengo que poder tolerar esa ajenidad del otro. Desde una amistad, desde una pareja, desde un vínculo laboral, desde un proyecto social que comparta. Fíjense cómo los adolescentes, cuando arman grupos, parecen todos iguales. Se visten todos iguales, se peinan todos iguales, se compran la misma ropa, compran en el mismo lugar. Hay una cuestión de identificación en la mismidad, en los rasgos que son iguales. Progresivamente van a ir aceptando las diferencias y van a ir construyendo también lugares y roles dentro de los grupos. Pero esto implica un proceso de conocimiento largo, son amistades que duran varios años. Y que empiezan a incluir nuevos y estas cuestiones ajenas. Si uno percibe en las parejas adolescentes pasa lo mismo. Las primeras parejas suelen tener muchas cuestiones de mismidad y donde se ponen semejantes. Yo tengo una amiga que estaba en pareja hace 1.000.000 de años con un chico y hoy uno los ve y son recontra prolijos, trabajan ambos en oficina, con lo cual están siempre con la ropa impecable, planchada, súper todo, muy prolijo y armonioso y respecto a las modas. Bueno, ellos tienen como una cuestión de la estética bastante preponderante. Sin embargo, yo los conocí adolescentes, tenían 16 años, el chico tenía una banda de punk y ambos andaban con tachas, él con los pelos pintados de verde, ella se había hecho mechas de colores, toda una cuestión adolescente de explorar y de mismidad, donde ella empieza a escuchar las bandas de él y a ir a los ensayos de él, cómo se empiezan a borrar las diferencias. Lo ajeno se ve como negado. Sin embargo, en la juventud, lo ajeno empieza a ser también algo del orden de lo que uno desea explorar. ¿Por qué yo puedo tolerar lo ajeno? Porque tengo construido mi propia identidad, porque no me pierdo en lo ajeno del otro. ¿Se entiende? A ver, un adolescente le cuesta incorporar lo ajeno porque pone en cuestión sus propias identificaciones. Y es lo que viene a poner en cuestión. En cambio, en un joven, estas identificaciones no se cuestionan tanto porque hay una construcción, hay como si fuera, la estructura de un edificio mucho más constituida, mucho más armada. Entonces, lo ajeno del otro no viene a poner en cuestión mi propia identidad. ¿Se entiende? Y también es la importancia de poder tolerar lo ajeno del otro para convivir con el otro. Para yo poder convivir con el otro necesito saber de que el otro no va a pensar igual que yo, no va a desear lo mismo que yo, no va a querer lo mismo que yo y probablemente tengamos que coordinar tiempos, espacios y deseos para poder convivir.
Y también el otro me va a aportar nuevas maneras de pensar y donde va a permitir que yo pueda reflexionar respecto de mis construcciones. Eso no quiere decir de que las ponga en juego, ¿me entienden? A ver, en el intercambio que yo puedo tener con ustedes como alumnos, ustedes con docentes, en el intercambio que podemos tener con amigos, con conocidos, con gente con la que van a trabajar, incluso con pacientes, van a poder poner de alguna manera a reflexionar ciertas identificaciones que construyeron, proyectos, ideas, las van a poner en juego, pero eso no quiere decir de que se ponga en juego toda su identidad, como así sucede en un adolescente. Digo, por eso es un periodo tan frágil y tan transitorio y cambiante. Podríamos decir de que en la juventud y adultez se produce más un cierre de esta constitución subjetiva que venimos desarrollando. Un cierre en términos de cierta estabilidad, de cierta resignificación de las marcas que me fueron dejando los otros. ¿Se entiende? Digo, vayamos por ese lado. Esta ajenidad que me ofrece el otro, esta alteridad, también va a permitir la construcción de vínculos mucho más saludables en algún punto. ¿Se alcanza y todo el mundo lo alcanza? No. Hay mucha gente que por su estructura y porque no ha sido pensada desde el lugar de la alteridad, me viene un ejemplo y ahora se los cuento. Desde el lugar de la alteridad reproduce esta misma secuencia, es decir, no registra lo otro del otro. Hace un tiempo nace la hija de una amiga, voy a conocer la hija, entonces lo típico que pasa es que me cuenta cómo fue el momento del nacimiento de su hija. Estaba la madre presente. Esta chica siempre se siente bastante atacada cuando uno cuenta algo propio. Entonces rápidamente lo hace autorreferencial. Si vos le decís, mira, hoy me duele mal la cabeza, y ella va a su dolor de cabeza o a su dolor de su cuerpo. Más allá de eso, le empiezo a preguntar cómo le fue y salta la mamá a describir todo el proceso que ella no vivió porque había estado esta chica con el papá de la beba. Con lo cual, mi intervención fue, no como psicóloga, sino como amiga que me estaba dando bronca porque conozco su historia, es decirle, vos no lo viviste, vos viviste el tuyo, ahora déjala que ella cuente y sea protagonista de este. Fíjense como en este breve ejemplo, la mamá, que es una gran dificultad que tiene esta chica, no tiene registrada que ella es otra, que esta chica es otra, que es una joven, es una joven igual que yo, no tiene 30 y pico de años. Con lo cual, fíjense que la categoría de alteridad también es transmitida y es transferida a nivel familiar. ¿A qué me refiero que es transferida? A que yo les decía, y cuando empezamos, es que esa mamá tiene que considerar que ese bebé es otro, y que es un otro del deseo, es decir, es un otro que va a transitar su vida a su manera, que uno los va a guiar, que uno los va a acompañar, pero que va a tener sus decisiones, va a tener sus elecciones y va a tener sus gustos. Y es también dar lugar a lo específicamente singular de cada uno. Si todo el tiempo estoy taponando, estoy diciendo, hablando por el otro, considero que ese otro no es otro, que no tiene valor, que no tiene voz. ¿Sí? Bien, esta es la categoría de alteridad en la juventud, categoría fundamental para vincularme en sociedad y también para responsabilizarme respecto de hasta dónde voy yo y hasta dónde le corresponden los derechos al otro. ¿Vieron cuando uno dice, bueno, mis derechos terminan donde empiezan los del otro? Entonces, bueno, vos tenés derecho a escucharme como yo tengo derecho a escucharte, ¿sí? O vos tenés derecho a que te pasen determinadas cosas como yo tengo derecho a que me pasen determinadas cosas. Esta idea tiene que ver con pensar que somos distintos, como pensar de que cada uno va a reaccionar distinto, pero que tenemos que acatarnos a que hay cierto marco estructural legal que tenemos ciertas responsabilidades en cumplirlo. Esto, fíjense que implica un proceso, en la adolescencia está toda esta cuestión de rebeldía, de confrontación, de no a las normas. Sin embargo, cuando esto se empieza a aquiatar, como la ola que va llegando a la orilla, yo les decía, empieza a acatar que puede haber ciertas normas, que puede haber cierto encauce de esas olas. Y estas normas nos implican que somos sujetos de una época y que nuestra subjetividad también está enlazada a una época.
Si iríamos al otro gran elemento que se construye en la juventud, tiene que ver con este proyecto identificatorio. ¿Qué es un proyecto identificatorio? Tiene que ver con la construcción de un proyecto de vida. Usted me va a decir, pero no puedo armar un proyecto para toda la vida, no, tal cual, pero sí podés delimitar o delinear cómo sería que te gustaría ir construyendo tu nuevo camino, haciéndote cargo vos mismo de que ese proceso arranca con vos. Y eso implica un proceso de responsabilidad respecto de uno mismo. Y tiene que ver, en un modo recíproco, con la construcción de la identidad. Ese proyecto no me es ajeno a mí. Ese es el proyecto que a mí me gustaría y que yo desearía ir construyendo sobre cierta base certera. Ok, yo quiero ser astronauta, perfecto, buenísimo, pero ¿cómo lo voy a ir haciendo? Digo, el proyecto identificatorio tiene que ver con una planificación del futuro. Ahora, esta planificación del futuro implica saber con qué cuento. Es decir, qué dispongo. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis elecciones? Y poder ahí también repensar si las elecciones son propias o son impuestas. Vieron que ustedes vieron el texto de Veo Veo, que Veo que ves un paciente, de Rosenberg. Bueno, ese texto planteaba precisamente el caso de una chica que era invisibilizada, que ese proyecto no era personal, que era un proyecto que tenía que ver con seguir un legado paternal, digo, en lugar de la abogada. Esa chica no se había producido una confrontación. Era joven, no, estaba uno en proceso adolescente detenido, si uno lo tuviera que pensar. Había envejecido muy joven. Bien, continuemos. Esta idea de pasar al mundo laboral y al mundo del desarrollo y de la producción, digamos, de dar ayuda, podríamos decir, de dar ayuda a lo social. Me parece que esa es la manera de pensar, como más copada de pensar esta definición de juventud, de dar ayuda a lo social, de renovarla, de construirla. Eso me parece que aporta la juventud, en lo personal, digamos, ¿no? Si esto pudiera llevarse adelante, digo, un proyecto identificatorio no quiere decir salí a trabajar y me conseguí este trabajo, no. Proyecto identificatorio tiene que ver con una construcción singular y subjetiva, es decir, donde cada uno la vaya armando y construyendo y donde la dimensión del futuro empiece a estar pensada y planificada. En el adolescente el futuro parecería no desarrollarse, no cobra algo tan fundamental. Sí la inmediatez del presente y sí la construcción de un pasado, porque es sobre esa base que yo voy a poder planificar cómo me proyecto, cómo me pienso, cómo me imagino. Para todo esto tuve que haberme pensado como un sujeto diferente de lo familiar y lo familiar tuvo que haberme pensado como un sujeto diferente. ¿Me siguen? Digo, son todos términos muy abstractos, pero es la idea de poder pensar de que la familia me tiene que haber entendido a mí como que puedo ser diferente y que puedo tener otro proyecto. Tiene que haber anticipado en mí que yo voy a ser un sujeto distinto y que soy un sujeto del mundo. Que la familia me va a orientar, me va a guiar, me va a acompañar, pero el proceso que yo realice es singular. La familia, estoy hablando en quienes cumplen la función, voy siempre a lo mismo, no la familia de origen. Rodulfo, que es un autor que yo les propuse, que es argentino, actualmente no comparto algunas cosas que está planteando en redes sociales, pero bueno, en los escritos de él la verdad que son muy ricos, trabaja sobre clínica de niños y adolescentes, dice que se trata de una transición de pasar de la escuela al trabajo y del jugar al trabajar. Y lo que plantea es esta idea de que habíamos trabajado nosotros, que el jugar no tiene solo que ver con manipular juguetes, sino que tiene que ver con la construcción, la fantasmática, la fantasía que se construye, el placer que produce jugar, el aprendizaje que posee el jugar. Digo, más de uno de ustedes había puesto este lugar de aprender jugando, del elaborar angustias jugando, del autoconocimiento que produce el jugar. Digo, todas estas cuestiones que tienen que ver con la experiencia del jugar en sí misma y no con el juego. Lo que plantea Rodulfo es que esta etapa de la vida que tiene que ver con el paso hacia la juventud
tiene que ver con que poder pasar algo de todo esto creativo, constructivo, aprendizaje, de autoconocimiento, de valoración, de placer en la acción de trabajar. ¿Qué quiere decir con esto? Que la acción de trabajar nos produzca tanto placer, digo, claramente no es que siempre nos produce placer, pero que haya algo del orden del deseo puesto en juego en ese trabajo, al igual que lo fue en ese juego. Y si uno empieza a pensar a qué jugaba cuando era chico, va a poder darse cuenta que la elección de adulto tiene algo que ver. Tiene que dar vueltas con esta cuestión, digo. A ver, la realidad es que este concepto yo me lo encontré, me costó entenderlo, no sé por qué, pero me acuerdo que un día una amiga, colega, yo le contaba que, yo les había contado varias veces que mi marido tiene una orientación totalmente distinta, digo, el mío va bien por lo social y él tiene que ver con una cuestión bastante técnica. Tiene muchas herramientas, invierte en herramientas como si fueran juguetes. Y yo le digo a mi amiga que nos habíamos mudado y le digo, no sabes, mi casa parece como cuando los chicos desarman el baúl de los juguetes y hay juguetes desparramados por todos lados y para mi marido son intocables, digamos. No se los muevas de ese lugar, no se los corras de ese lugar. Digo, y hay una cuestión de cuidado con sus herramientas como los juguetes de un niño. Y me dice, bueno, fíjate que tiene que ver con esta transición que planteaba Rodolfo. Y ahí me hizo a mí el clic de algo que yo no había percibido desde lo personal, digamos, que sí lo había elaborado con otros pacientes, sino con... Entonces fíjense como, por ejemplo, en lo personal, que me toquen un libro y que me rompan un libro, para mí es como caótico porque lo cuido un montón, como uno cuidaría sus juguetes, y lo escribo como tal vez vestía o desvestía mis muñecos o construía cosas de determinada manera o me gustaba jugar a determinadas cosas. Está bueno hacer un trabajo introspectivo respecto de a qué jugábamos y si eso se relaciona con lo que ahora están eligiendo. La etapa de la juventud implica hacerse cargo de las elecciones que uno empieza a tomar. Eso no quiere decir de que cosas que hayan estado silenciadas durante muchos momentos de la vida no se resignifiquen en lo que podríamos decir que es la juventud o la juventud o la adultez. Sí se sigue resignificando la constitución subjetiva, pero no al modo de lo que era en la adolescencia. Ya esa identidad está mucho más reificada, mucho más construida, mucho más endurecida, podríamos decir. Por eso nos cuesta tanto como jóvenes y como adultos hacer cambios profundos. Ese proyecto identificatorio que yo les estaba hablando es identificatorio en tanto tiene que ver con nuestra identidad, es singular, es propio, eso sería lo esperable. Por lo menos nos va a acompañar a lo largo de la vida y vamos a irle dando prioridades y momentos para la concreción. Lo importante es la construcción de este proyecto. Muchos de ustedes han podido estudiar ahora de adultos y tiene que ver con los tiempos vitales y con los proyectos que uno fue dándole lugar o postergando. Digo, a veces los proyectos personales también tienen que ver, o laborales, también influyen en el destino de nuestro proyecto identificatorio. Pero la fuerza del proyecto identificatorio es que este proyecto no se resigna fácilmente y está planeado o planteado para su resolución en tiempos, sean esos o sean otros, pero que en algún momento se van a ir resolviendo y que en algún momento tal vez dejan lugar también a incertidumbres, a decir, a ver, a mí me gustaría estudiar algo de lo social, pero bueno, experimento por acá, experimento por acá, experimento por acá. Esto no me gustó, me gustaría formarme en esto, pero está orientado en que hay cierta cuestión en la que yo quiero ir direccionando mi proyecto, mi camino, mi armado. ¿Sí? Fíjense cómo vamos planteando en términos muy diferentes a lo que era la locura adolescente. Digo, el momento me parecía que yo les decía esto de las olas que vienen continuamente y me revuelcan y algunas las paso por arriba y otras no, y algunas las puedo dominar y otras no. Digo, en este momento es un poco más de calma y también hay disfrute por otras cosas. Socialmente está preparada la sociedad para determinadas cosas. Fíjense como también las franjas etarias están determinadas en espacios. Mi mamá siempre me recuerda que cuando yo iba a bailar,
tenía, no sé, 16 años, 16, 17 años, y yo decía, no, estaba lleno de viejos, más, un día, qué sé yo. Tenían todos 20 y pico, 23, 22. Digo, fíjense cómo de alguna manera, para nosotras, yo y mi grupo etario, teníamos una diferencia etaria muy grande. Hoy por hoy, si yo me pongo a pensar, digo, supongamos que tenía 16 en ese momento, 22, la persona con la que yo le refería como que era vieja, digo, teníamos 6 años de diferencia, hoy con mis 30 años y 36 años, la verdad es que estamos en la misma franja etaria. Compartimos muchísimas cuestiones, digamos, sociales a compartir. Digo, tengo amigos que tienen 40, no notamos tanta diferencia. Pero sí tengo mucha diferencia tal vez con el de 20, con el de 18, porque como cuestiones, digamos, de proyectos, de deseos, de orientación de la vida, van en rumbos distintos tal vez. O sea, y socialmente se esperan cuestiones distintas. Y se arman espacios distintos. Esto tiene que ver con que cada sujeto es sujeto de una época. Y acá me pongo a pensar un poco qué pasa con la transición entre el espacio escolar y el lugar que espera que se desarrolle la juventud sin acompañamientos. Ustedes leyeron un texto de Wasserman se escribe, que dice que hay objetos de apuntalamiento o objetos de acompañamiento transicionales que van acompañando el proceso adolescente. Yo creo que socialmente más de una vez faltan objetos que acompañen transicionalmente el momento de la adolescencia a la juventud. ¿Por qué digo esto? Porque como cada uno es sujeto de una época y de un contexto, la realidad es que la adolescencia está muy acompañada por la escuela más de una vez. Y la escuela la salva en muchos aspectos donde no hay una familia que pueda contener ni acompañar, donde no hay la realidad ni económica ni social para a veces transitar ciertos espacios que si no fuera porque hay un polideportivo y un profe copado que nos invita a un polideportivo, o arma campeonatos, o construye, digamos, algún espacio de socialización adolescente, o la escuela que brinda el espacio, qué sé yo, para el centro de estudiantes y que se puedan armar kermeses o cuestiones. La realidad es que este chico tal vez no tendría esa oportunidad de acceso. Sin embargo, en lo que tiene que ver con la inserción en el mundo laboral, hay muchas dificultades y la realidad es que más de una vez muchos chicos no disponen de un acompañamiento familiar para poder elegir qué estudiar. Digo, tienen que salir a laburar por una cuestión de inmediatez de recursos que se necesitan actualmente. Digo, hay muchas familias que están esperando que los chicos terminen la secundaria o tengan los 18 para poder trabajar y ser una fuente más económica. Y fíjense cómo ahí el proyecto identificatorio se ve muy complicado. Digo, porque no sé si hay una elección en tanto de qué quiero trabajar. Es lo que hay. Y más de una vez, ante esta desesperación, hay abusos también de poder respecto de empresas, lugares y precarización del trabajo. Es difícil conseguir un trabajo hoy por hoy. La realidad es que el mundo laboral está complejo en términos de que hay mucha precarización laboral real. Las horas de trabajo son excesivas, no se fomenta en muchos casos el estudio, entonces son pocos los trabajos que habilitan tiempos para estudiar. Digo, habilitan tiempos en términos de horarios más reducidos o permisos para exámenes, o fomentar que el sujeto se forme respecto de esa tarea, digo, como un lugar también a veces de acompañamiento, con lo cual esto hace que muchos jóvenes abandonen tempranamente las carreras o las selecciones o la exploración de ciertas carreras por esta necesidad de la inmediatez de trabajar. Y a veces hay lugares sociales donde no es valorado el lugar del estudio, como en otros quizás sí. Con lo cual, a veces que sea el joven solo el que lo tenga que valorar es difícil. Y sumado a eso, que el nivel universitario superior más de una vez no produce transiciones ni acompañamientos. Les cuento mi experiencia personal. Estudié en la Universidad de Buenos Aires,
entré al CBC y tenías que saber. Y tenías que saber dónde había un aula, y tenías que saber lo que era un cuatrimestre, y tenías que saber cómo se organizaban, y no tenías nadie que fuera guía. Con lo cual muchos estudiantes sienten un fracaso universitario debido a esta falta de orientación o de contención. ¿Qué pasa antes y qué pasa ahora? Porque ustedes me van a decir, bueno, pero toda la vida esto fue así. Sí, pero la realidad es que el nivel secundario en otros momentos, y las estructuras familiares en otros momentos, y la estructura social los iba preparando, lo digo pensando en la generación de mis viejos, de otra manera para hacerse responsable de los actos, para poder buscar, para poder averiguar, para poder preguntar, donde hay cierto lugar de tal protección o cuidado a veces en la escuela, no sé si cuidado, sino de tan infantilización, de no considerarlos como capaces a veces, de producir, de armar. ¿Vieron esto que ustedes me decían? Este lugar del rebelde, del insolente, del que no produce, del que no hace. Bueno, esto hace que el sujeto no pueda pensarse como capaz de. Y esto me parece que lo infantiliza más de lo que lo ayuda a crecer o a ser adulto. Le pedimos que sean responsables y que se hagan cargo de sus acciones, pero no le damos las herramientas, con lo cual es bastante contradictorio desde nuestro lugar de adulto. ¿Pero qué implica desde nuestro lugar de adulto darles las herramientas? Implica mucho trabajo y dedicarles tiempo. Y que a veces desde el lugar de adultos no los tenemos o no los pensamos como importantes y es más fácil criticarlos. Era lo que ustedes decían. Es más fácil decir que este pibe es un rebelde de miércoles y que haga lo que quiera con sus amigos, a que yo tener que sentarme un fin de semana y decirle, vos de acá no salís. Y tener una discusión y tener una pelea y explicarle 50 millones de veces lo mismo. Genera mucho más tiempo, mucho más esfuerzo y me genera como adulto confrontarme con mi propio momento adolescente y con mi propio lugar de adulto irresponsable. Ahora vamos a ir a la adultez. Pero me quiero dejarles pensando este lugar de pensar que lo que a veces faltan son herramientas de transición. Estos momentos de transición, de fenómenos transicionales que decía Winnicott, que tienen que ver con este paso de la dependencia a la independencia, tiene que ver con que me parece que nos debe acompañar en distintos momentos de la vida. El momento de la mapaternidad, es decir, el momento en el que uno se convierte en padre, creo que también necesita de momentos de transicionales y de acompañamiento. Yo por algo son 9 meses, nos da tiempo a poder procesar y pensar un montón de cambios que nos implican en lo singular y en nuestra propia identificación e identidad, nuestros tiempos, nuestros proyectos. Ese tiempo que da el embarazo es un tiempo, o a veces los tiempos de adopción también, es un tiempo que nos permite proyectarnos, imaginarnos. Es un momento de transición de dejar cosas atrás y de poder construir nuevos proyectos. Volvamos. Así el próximo video se los hago respecto de la adultez en sí misma. Pero yo les decía, esta falta de espacios de transición hace muchos momentos de fracaso respecto del joven. Y de fracaso y de detenimiento de la juventud y de envejecimiento de esta juventud, volviéndola sin el brillo que la juventud nos puede aportar en el lugar del proyecto, de la esperanza, del armado, de nuevas realidades. Y ahí hay un texto que es el de Dolor País, que es un texto de Silvia Bleichmann. Está escrito en el 2001 y está contextuado bastante en la década del 90, pero me parece significativo donde ella rescata el lugar que la juventud nos ofrece como el lugar de la esperanza. El lugar de la esperanza no en tanto de la esperanza, sino del proyecto que esa esperanza nos permite construir. Uno construye un proyecto con la esperanza de lo que lo va a poder realizar, con las ansias de que hay cierta direccionalidad en la que uno tiene que enfocar las energías y los deseos para poder llevar adelante ese proyecto. Y donde tiene que poner en juego sus propios recursos personales y determinados medios de apoyo para sostener ese proyecto. El tema es que ante un contexto social donde no es valorado ese proceso, donde no hay oportunidades de inserción laboral posibles, yo les cuento en lo personal, tuve que estudiar, tuve que trabajar de cualquier otra cosa hasta poder trabajar de psicóloga.
la facultad no me ofrecía, aunque sea alguna inserción laboral relacionada a lo que yo quería estudiar, que estaba bien, digo, tenía un acompañamiento familiar, tenía una casa, tenía una familia que me acompañaba, tenía un laburo que era familiar, con lo cual podía acompañarme de alguna manera en este proceso, pero muchos de mis compañeros debieron abandonar su proceso por cuestiones personales, por cuestiones de que no contaban con todos esos acompañamientos que permitían llevar adelante 6 años de carrera. Son carreras extensas y que después requieren super especializaciones para poder laburar. Digo, después necesitan todo el tiempo una actualización permanente por la competencia laboral que hay. Yo aprendí que la carrera necesita práctica desde mi exploración, porque la realidad es que la disfruté mucho más el profesorado que la carrera, porque pude practicar con el profesorado que con la carrera. No, con la carrera llegábamos a los últimos y habíamos leído textos y textos y textos y después decíamos, ¿y cómo encajo todo esto acá? Porque incluso desde mi carrera, si no tenés una matrícula, hasta que uno no tiene la matrícula, no puede atender ningún paciente, siempre es desde el lado observador, con lo cual uno no exploraba hasta el momento en el que se encontraba con un paciente. Por suerte conté con ciertos espacios que habilitaron esa transición. Pero los tuve que buscar, fue difícil encontrarlos. Volviendo, yo les decía que la UBA no te brindaba ninguna orientación, ni carteles había, chicos. O sea, no sé si alguna vez ustedes entraron, si transitaron la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Plata es lo mismo, o las distintas universidades que hayan transitado, digo, las públicas grandes, estoy hablando, y la dificultad de poder encontrar incluso las cosas. Digo, que no es como un ente que no hay nadie. Yo venía de una escuela chica, que nos conocíamos todos, que conocían todos tu historia, y la verdad que es una transición compleja. Incluso armado de nuevos grupos, porque uno no conoce a nadie. Y ahí están en cuenta los recursos personales y el sostén de ese proyecto. Cuánto uno está dispuesto a sostenerlo. La otra vez hablaba con una paciente que empezó a estudiar en la UNCI y me contaba que ellos tenían, creo que eran 5 semanas, donde los chicos del centro de estudiantes les explicaban, ellos tenían que ir 3 veces por semana y los iban preparando para cómo era la vida universitaria y cómo se organizaban dentro de esa universidad, las materias, los cuatrimestres, la elección de qué materias cursar y qué materias no, la responsabilidad respecto de tiempos, cómo organizarse con los tiempos, qué materias le sugerían que articulen con otras materias. Digo, la verdad que me parecía súper piola. Y ella lo valoraba un montón porque venía de la Universidad de Buenos Aires, donde hay varias materias filtro, digo, donde hay esta cuestión de la incapacidad de cupos y de espacios, económica, tiene que ver, ¿no?, con otra cosa. Económica en tanto que la universidad es pública, pero no hay cantidad de docentes, no hay cantidad de aulas habilitadas en la facultad de bioquímica. Digo, no me pasaba a mí eso con psicología. La realidad es que mi carrera no tenía tantos filtros más que matemática, que nada tenía que ver con psicología, que hubiesen puesto sociología, que para mí era muy importante, que no la cursé. Pero bueno, volviendo, como fíjense cómo esa universidad pensó en ese proceso de transicionalidad. Fundamental, importantísimo, y ella lo siente como súper valorado, y la verdad que se siente mucho más enganchada, está como más organizada, no se sintió esa sensación de soledad que le implicó haber transitado casi 1 año y medio en el CBC de la UBA. Bien, esto es más o menos en líneas generales lo que es la juventud. Ahora vamos a pasar a lo que es la adultez. Yo no quiero que lo piensen como en términos etarios, sino como vamos a pensarlo de esta manera. El momento de la juventud nos va a acompañar durante la adultez. El problema es cuando esta luz de la esperanza y del proyecto y de los proyectos continuos que uno pueda ir armando se van apagando. Un proyecto puede ser una familia y puede ser no estudiar y puede ser no laburar, puede ser una familia, eso es un proyecto identificatorio, es el proyecto donde yo me siento identificado. Un proyecto puede tener que ver con tener un trabajo que me sostenga económicamente para irme a vivir sola y viajar. Perfecto, es un proyecto. El lugar de la adultez tiene que ver en compaginación, o sea, junto con la juventud, al momento en que me puedo empezar a ser responsable de mis actos. Se los corto acá
y en el video que sigue hablamos de adultez. ¿Te parece?